Estamos de regreso con la magíster en gestión y gobierno, la señora Nancy Arellano, con quien vamos a conversar acerca de la coyuntura nacional y cómo está repercutiendo en nuestra política. Gracias, Nancy, por venir. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. La primera visita del año 2017, lamentablemente para hablar de casos tan feos como están ocurriendo, pero que deberíamos sacarle la vuelta para poder revalorizar la política en nuestro país. Bueno, la política de por sí siempre es dinámica, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal. El caso Odebrecht, ¿cómo está repercutiendo en la imagen que ya teníamos mellada de nuestros políticos y también de los propios partidos políticos? Porque lo primero que ha saltado a la luz ha sido el caso del Partido Aprista Peruano, ¿no? Entonces, ¿cómo está mellando y cómo lo va a hacer en los otros partidos políticos este caso? Yo creo que el caso Odebrecht marca un antes y un después, ¿no? En la política latinoamericana. Ahora bien, el tema es cómo los distintos países van a afrontar esta coyuntura, donde prácticamente una empresa privada ha influido, se ha inmiscuido en la política nacional de casi todos los países de Latinoamérica donde han tenido operaciones, han financiado campañas, han estado pagando coimas para la obtención de obras y además han sobrepreciado obras. Entonces, digamos que el involucramiento es absoluto, ¿no? Más allá de financiar una campaña, ya con el simple hecho de que haya un sobrecosto, se desvíen fondos en tanto que no se logre que la política pública pues, de construcción de un puente destine 100 millones para la construcción de un puente y se tenga un puente de 100 millones, sino que tengas un puente de 50 que costó 100 y que haya 50 millones que bien pudieron haber servido para un hospital, para un quirófano, y que hayan prestado unos rendimientos. Suiza calcula que 1 a 4 por cada millón en coimas, la empresa obtenía 4 millones de ganancias, cifra que es profundamente escandalosa. Y si eso lo ligamos a lo que hasta el momento han dicho que han pagado en coimas, es profundamente escandaloso. Que parece que no es una cifra real, ¿no? La de los 29 millones. Difícilmente sea una cifra real porque estamos hablando, uno, de una estructura financiera que se armó en función de, justamente para ocultar la operatividad. Claro. Y segundo, no sabemos cuánto pues se fue en las escalas, ¿no? Y propiamente en los sobrecostos, o qué negociados pudo haber habido incluso con proveedores a su vez de la constructora con el sobrecosto. Que también ahí llevaban su partecita. Es toda una red. El hecho es que esa red, primero, no es solo de Odebrecht, que hay que asumir también que es de lado y lado. Hay una responsabilidad por parte de los políticos o de los funcionarios públicos que participaron en este caso y que son los que finalmente terminan por fortalecer esa imagen casi destruida de la clase política en general. Situación que además, insisto, no es exclusiva del Perú, esa situación de decepción, de lejanía hacia la clase política y que también, y que en el caso específico de Perú, ha traído como consecuencia pues el bendito outsider, por ejemplo. La idea de que siempre es mejor uno nuevo que venga a resolver todos nuestros problemas. O del populista también, ¿no? La visión mesiánica, que ojo, no solo está afectando, insisto, a Perú, ha afectado a toda Latinoamérica, y lo vemos ahorita con Trump, por ejemplo. Claro. En el caso de la idea del líder fuerte que viene a resolverlo todo y que no comprendemos pues la responsabilidad que implica la democracia o que impone la democracia de que todos los ciudadanos formamos parte del sistema y tenemos también obligaciones, así como tenemos derechos, tenemos un doble imperativo, por un lado tienes los derechos, por otro lado tienes los deberes. Entonces, la situación de Odebrecht primero tiene que ser tomada con mucha responsabilidad por la clase política en este momento a cargo. Pero el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha salido a intervenir 2 veces y no lo hemos escuchado muy contundente. Yo creo que tiene que haber mayor fuerza en reparar cuáles pueden ser las consecuencias. Hay gente que pide la destrucción absoluta de la clase política, que esto es una prueba más de que no sirven, y yo creo que es irresponsable también decir eso. Creo que no se trata de generalizaciones, las generalizaciones son profundamente dañinas, se trata de hablar nombre y apellido con nombre y apellido y llevar el debido proceso y conducir pues a una sentencia firme en el caso de los culpables. Y si todos Pero no hay confianza en el sistema, ese es el problema. También. Entonces, por eso creo que la responsabilidad en este caso del gobierno de PPK es transparentar todas las actuaciones que esté haciendo la Fiscalía, concentrarse
en hacer pública la información y hacer público cuáles son los procesos que se están siguiendo, por supuesto con el timing, con la temporalidad que podrá imponer la investigación, porque sabemos que no todo pueden decirlo al momento, justamente para que la investigación siga su curso, claro. Pero no es menos cierto que tiene que haber forma de hacer sentir a la ciudadanía de que se están tomando las decisiones correctas para que los responsables, en efecto, se responsabilicen. Claro. Ahora bien, no se puede anular el sistema democrático peruano del año 2000 a hoy de golpe por el caso Odebrecht. Se tiene que pensar, sí, que quizás no se aprovechó como se pudo haber aprovechado por culpa de la corrupción los recursos que estuvieron disponibles. Particularmente a mí me llama poderosamente la atención que una de las objeciones que se tuvo para evitar o para frenar, a pesar de estar aprobado en ley, el financiamiento público a los partidos políticos, era que la situación económica del Perú no era la óptima, durante muchos años, que con tanta pobreza, ¿cómo iba a haber financiamiento público a los partidos? Y fíjense ustedes justamente este caso, ¿no? El caso Odebrecht. ¿Qué hubiese pasado si desde el año 2003, cuando se promulgó la ley, en efecto se hubiese procurado la mayor transparencia en el financiamiento de los partidos, de las estructuras políticas, y se hubiese invertido el dinero en formar cuadros coherentes, responsables, hacedores de políticas públicas profesionales, que quizás hubiesen frenado un poco o alzado un muro a la corrupción en su momento? Claro. Porque invertir en los partidos políticos o destinar fondos públicos en los partidos políticos es una inversión al final en profesionalizar a quienes manejan el dinero, manejan las finanzas públicas. Y ahora los que, decisores ya se otorgó esta partida, que ya se aprobó, que OMPE ya dijo cuánto va a ser, el monto que les va a dar, y suponiendo de un ámbito positivo que el Poder Judicial pueda sentenciar a los culpables de estas coimas, tendría que haber una renovación. Claro, yo creo que está el escenario dado, por eso digo que tienen que aprovecharlo. El Ejecutivo tiene que aprovechar, sí, para dar un mensaje claro a la población, sobre todo porque fue una de las promesas de PPK, la lucha contra la corrupción. Segundo, en el caso de las organizaciones políticas, que incluso han salido muy mal paradas, las organizaciones políticas tradicionales necesitan imperativamente ir a un proceso de renovación y de captura de nuevos cuadros. Ahora, para que eso ocurra, tienen que empezar a mostrar una cara mucho más amigable y más abierta a las nuevas relaciones sociales, de poder, de grupos de interés. Por ejemplo, en el proyecto de reforma electoral, yo extraño el papel de lo digital. Está muy poco, ¿no? Tocado dentro del proyecto. Falta allí impulsar políticas que permitan, por ejemplo, emular el caso, por ejemplo, del partido digital en Uruguay o el caso del partido de la red en Argentina, que vienen probando cómo se pueden establecer procesos de concientización, de discusión, de debate y de aprobación incluso de decisiones a través de las tecnologías de la información. Entonces, sí se extraña en este caso cómo se podría dinamizar esos procesos de democracia interna que bien ayudarían a lavarle la cara a los partidos, que por otro lado optimizarían costos, tanto en la recabación de firmas para la inscripción de partidos, si por ejemplo incorporamos el tema de la firma electrónica o todo el proceso que se está haciendo con el DNI electrónico, se alinea con los requisitos. Si por ejemplo dentro de esta discusión se retoma nuevamente la discusión si va a ser el 1% o va a ser el 4%, hasta qué punto se trata de tener muchos partidos o tener pocos partidos, o si realmente la diversidad de la sociedad y la complejidad impone que haya más agrupaciones políticas, pero que haya principios muy claros para el funcionamiento, de forma tal que sí haya una competencia entre partidos que permita sanear al sistema, porque siempre es deseable una democracia donde haya 2, 3, máximo 4 grandes partidos, sería lo ideal, pero cuando tienes un sistema que está tan debilitado a nivel reputacional, difícilmente puedas mantenerlo tranquilo entre 3, 4, 5 organizaciones Siempre políticas. Van a ir surgiendo más personas detractores, claro, que tienen más entonces eso te lleva a que se te junten de repente un montón de gente que no tiene nada en común, sino que están totalmente en contra. Sí, vas a recabar el 4% de las firmas,
pero no de gente que quiere lo mismo, en el sentido propositivo, sino gente que quiere lo mismo en el sentido destructivo. Se juntan porque son antisistema, se juntan porque son anticlase política. De eso nos hablaba justamente el señor Luis Benavente, que es esto que está sucediendo ahorita va a crear liderazgos de personas antisistemas. Claro, el tema es que si ponemos muy alta la valla para ingresar como organización política, esa gente se te va a juntar únicamente para formar una organización política y no va a ser una organización con todo el sentido de la palabra de partido, con un ideario en común, que esté cuajado, sino que va a ser nuevamente una carroza electoral para sacar de la cancha a las viejas estructuras. Entonces, eso no favorece la institucionalidad. Entonces, en mi opinión, una de las cosas que se debe discutir de cara, sí, a Odebrecht, a la coyuntura, a los resultados electorales del año pasado, es cómo logras conciliar la búsqueda de estabilidad democrática con pluralismo partidista e institucionalidad. Entonces, ahí yo creo que hay un reto con el financiamiento, con los porcentajes, con la incorporación de las tecnologías de la información, con el sistema paritario, con el hecho de poder comunicar a través de las plataformas. Por ejemplo, la franja electoral, en mi opinión, está sobreestimada con las tecnologías de la información disponibles hoy día. Hay la posibilidad, siendo que hoy día, por ejemplo, a nivel de smartphone, la penetración es altísima, la comunicación directa que se pudiese hacer con plataformas tiene mucho más incidencia, ¿no? Tiene mucho más incidencia, claro, y cuesta mucho menos. Entonces, ¿hasta qué punto el propio Estado podría disponer de tecnologías de la información que faciliten que el ciudadano se informe y que dejen de hacer de las campañas un negocio para unos pocos? Y eso ayudaría muchísimo a modernizar nuestro sistema electoral y nuestro sistema de partidos políticos. Es un tema de responsabilidad y de adecuarse al siglo XXI. Pues. Claro, son muy interesantes estas sugerencias, de verdad, Nancy. Nos gustaría que las puedas proponer, porque hasta el 8 de marzo tenemos para recibir todas las sugerencias en base al anteproyecto del Código Electoral, y esta es muy valiosísima porque no es la visión solamente de lo que sucede acá, sino lo que también ha sucedido y cómo mejora en nuestros países hermanos. Muchas gracias, Nancy. Idea, ¿no? El debate democrático. Excelente. Gracias por venir. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Nos vemos próximamente. Nos damos una pausa. Tenemos más para informar en JN Noticias.